Hola, me llamo Yulisa Méndez Quijibis, es un gusto saludarles, soy del segundo semestre de Psicología del Centro Universitario de Occidente. Hoy vengo a hablarles del capítulo 11 y 12 de la ruta de investigación cualitativa de la metodología de la investigación de Roberto Hernández Sampieri. Comencemos. La ruta de la investigación cualitativa. El inicio del proceso cualitativo, planteamiento del problema, revisión de la literatura, surgimiento de la hipótesis e inmersión del campo. Roberto Hernández Sampieri dijo, un planteamiento cualitativo es como ingresar a un laberinto. Sabemos dónde comenzamos, pero no dónde habremos de terminar. En el capítulo abordaremos la manera en que la idea se desarrolla y transforma en el planteamiento del problema de investigación cualitativa. Proceso de investigación cualitativa. Plantear el problema de investigación y realizar la inmersión en el campo. Establecer el proceso central, los objetivos y las preguntas de investigación iniciales, además de la justificación y la viabilidad. Explorar las deficiencias en el conocimiento del problema. Elegir el ambiente o contexto donde se comenzará a estudiar el problema de investigación. Proponer la muestra inicial. Ingresar en el ambiente o contexto. Método de investigación. Planteamiento del problema de investigación. Fenómeno central, inicio de la ruta cualitativa, ingreso en el ambiente, proceso, muestras iniciales, recolección de datos, anotaciones, revisión de la literatura, resultados e hipótesis. Inicio de la ruta cualitativa. Un proceso inductivo, interpretativo, iterativo y recurrente. El ingreso en el ambiente inicial o campo. Explorar el contexto que se seleccionó, considerar la conveniencia y accesibilidad. Con esto debe incluir propósitos centrales, objetivos, preguntas de investigación, justificación del estudio, viabilidad del estudio, exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema, selección del ambiente o contexto inicial. Además de proponer las muestras iniciales, definir cuáles son los casos, definir conceptos, decidir en qué lugares se recolectarán los primeros datos. Con esto conduce a recolectar datos iniciales mediante observación directa, realizar una inmersión en el ambiente, confirmar o justificar la muestra inicial. Además, auxiliándonos de anotaciones, bitácoras, diario de campo, mapas, fotografías. Y con estos resultados, la descripción del ambiente, revisión del planteamiento inicial, desarrollo e hipótesis emergentes, primeros análisis, categorías emergentes. Con eso la hipótesis se van generando durante el proceso de la inmersión en el ambiente. Se define conforme se recaba más información. Se modifican de acuerdo a los resultados, no se prueban estadísticas. La esencia de la investigación cualitativa. La investigación desde la ruta cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en su ambiente natural y en relación con el contexto. El enfoque cualitativo tiene su propósito de examinar la forma en que ciertos individuos perciben y experimentan fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados. La investigación cualitativa del desarrollo profesional. Imagina que conduces unos estudios profesionales. Trabajaste arduamente y recientemente te ascendieron a un puesto con funciones de mando. Por ejemplo, jefe de producción en una fábrica, gerente de recursos humanos en una empresa de servicios. Entre tus responsabilidades se destacan las de optimizar los procesos actuales del trabajo y los programas más importantes de la organización, por ejemplo, la calidad de la producción o mejora del servicio de los clientes o pacientes. Desde luego, te estás familiarizado con los objetivos de tu organización y área funcional, gerencia o departamento, pero seguramente querrás más información y más profunda.
para que las propuestas que sugieras implementar tengan elevadas probabilidades de éxito y así cumplas eficazmente con tus responsabilidades profesionales. Desearás saber qué sistemas, programadas y acciones funcionan adecuadamente. Te interesará conocer las perspectivas de tus colaboradores, compañeros de trabajo y empleados en general sobre la misión de la organización, tales sistemas, programas para identificar estrategias que los motiven al cambio. La información que puede resultar útil para cumplir tus metas proviene principalmente de las personas involucradas en dichos procesos y programas. Es factible reunir esta información hablando con ellas, pero alternativamente puedes hacer uso de la investigación cualitativa con el fin de sistematizarla y profundizarla y sobre todo de responder a los porqués. Esta herramienta te proporcionará un panorama completo y detallado de lo que piensas todo en la empresa. Simplemente la indagación cualitativa te sirve para conocer, para responder a estas y otras preguntas de la ruta cualitativa. Constituye una herramienta vital. Como este ejemplo, podría agregar otras más en los que la investigación cualitativa puede resultar muy valiosa para comprender fenómenos y aplicarlos en cualquier profesión. En esta gráfica podemos encontrar los retos profesionales en los que la ruta cualitativa puede servirte, ya sea educativo, administrativo, clínico y en otros campos. ¿Qué implica plantear el problema de investigación cualitativa? Una vez concebida la idea del estudio, como investigador debes familiarizarte con el tema en cuestión. Aunque el enfoque cualitativo es inductivo, necesitas conocer con mayor profundidad el terreno que estás pisando. Imagina que estás interesado en realizar una investigación sobre una cultura indígena, sus valores y ritos y costumbres. En este caso debes saber a fondo dónde radica tal cultura, su historia, sus características esenciales, actividades económicas, religión, niveles tecnológicos, total aproximación de su población. Ya que te adentrarás en el tema, puedes plantear el problema de estudio. El planteamiento cualitativo comprende del propósito u objetivos, las preguntas de investigación, la justificación y viabilidad, una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema, la definición inicial del ambiente o contexto donde se realiza la investigación. Todo lo anterior en relación con el fenómeno o problema central de interés, es decir, el propósito, finalidad u objetivo debe colocar la intención de la idea fundamental de la investigación. Si hay más de una intención principal, debes fijar objetivos complementarios en una o más oraciones por separado que expresen que se pretenden conocer. Recomienda que quienes inician la investigación cualitativa deben plantear el propósito de un párrafo, aparte de y centrarse en un solo fenómeno, concepto, cuestión o idea que se quiera explorar y comprender. Recomendaciones para plantear el propósito del problema. Usar palabras que sugieran un trabajo exploratorio. Utilizar verbos activos que comuniquen la interacción básica del estudio y las acciones que llevarán a cabo para comprender el fenómeno. Emplear un lenguaje neutral no direccionado. Incluir una definición general del trabajo. Con esto sobre el fenómeno, problema o idea central, especialmente si no es un término conocido por los lectores potenciales. Denotar la estrategia de investigación, el diseño básico y los tipos generales de datos que se van a recolectar inicialmente. Mencionar los casos de estudio e identificar el lugar o ambiente inicial del estudio. Aquí hay un ejemplo de que lo quieren realizar por primera vez un estudio cualitativo para la introducción del planteamiento cualitativo. En ocasiones el propósito es un objetivo sencillo y directo, un objetivo que se presenta en varios estudios cualitativos
que se refiere a interpretar. Como complemento a los objetivos de investigación debes plantear las preguntas de investigación, aquellas que pretenden responder al finalizar el estudio para lograr objetivos de las preguntas de investigación y deberán ser congruentes con los objetivos. La justificación es importante, en especial cuando el estudio necesita la aprobación de otras personas. Asimismo, en la justificación puedes incluir datos cuantitativos para dimensionar el problema de estudio aunque tu abordaje sea cualitativo. La viabilidad es un elemento que también se valora y se pondera según el tiempo, los recursos y las capacidades. ¿Es posible llevar a cabo el estudio? ¿Tengo o no tenemos los recursos para hacerlo? En relación con la deficiencia en el conocimiento del problema, es necesario que indiques qué contribuciones hará la investigación del conocimiento actual. Ahora bien, para responder las preguntas es necesario elegir un contexto o ambiente en el que se lleva a cabo el estudio, situarlo en el tiempo. Lo siguiente es obtener información. Al plantear el problema es importante que tengas en mente que la investigación cualitativa se realiza primordialmente en los ambientes neutrales, naturales de los participantes o unidades de análisis. Las variables no están controladas ni manipuladas. Los significados se toman de los propósitos participantes. Los datos no se reducen únicamente en los valores numéricos. Otra manera que te sugerimos para comenzar el planteamiento del problema de investigación es a través de un procedimiento muy sencillo. Primero defines el concepto central de tu estudio y los conceptos que consideras se relacionan con él de acuerdo con tus experiencias y la revisión de la literatura. Posteriormente vuelves a revisar el esquema a lo largo de la indagación y vas consolidando precisamente o modificándolo conforme recoges y evalúas los datos. Este es el concepto central, entonces el planteamiento inicial sería tan genérico. O bien, el planteamiento podría enfocarse en el concepto central u otros conceptos relacionados extraídos de nuestras reflexiones y experiencias y la revisión de la literatura y visualizarse gráficamente. Los planteamientos cualitativos son una especie de plan de exploración y resultan apropiados como el investigador se interesa en el significado de las experiencias y los valores humanos, el punto de vista interno e individual de las personas y el ambiente natural en el que ocurre el fenómeno de estudio, así como cuando buscas una perspectiva cercana de los participantes, identificar las áreas y necesidades como el planteamiento cualitativo referente al proceso. El centro de la investigación está conformado por las experiencias de los participantes en torno al proceso particularmente y subraya los resultados individualizados. Es necesaria información detallada y profundizar acerca del propósito. Se busca conocer la diversidad de idiosincrasias y cualidades únicas de los participantes inmersos en el proceso. Mertens considera que la investigación cualitativa es particularmente útil cuando el fenómeno de interés es muy difícil de medir. Al no encontrar instrumentos estandarizados en la cultura egipcia, se prefiere recolectar datos mediante técnicas cualitativas. En resumen, el punto de partida de una indagación cualitativa es la presencia del investigador con el contexto, donde comienza su inducción. ¿Qué papel desempeña la literatura y la teoría de la investigación cualitativa? Basta señalar que la literatura es útil para detectar conceptos clave y nutrirnos de ideas sobre el método de recolección de datos y análisis, así como entender mejor los resultados, evaluar las categorías relevantes y profundizar en las interpretaciones. El planteamiento se fundamenta en las investigaciones previas, pero también en el proceso mismo de inmersión en el contexto
la recolección de los primeros datos y su análisis. ¿Qué papel desempeñan las hipótesis en el proceso de investigación cualitativa? En los estudios cualitativos, la hipótesis adquiere un papel distinto al que tiene en la investigación cualitativa. En primer término, en raras ocasiones se establece antes de ingresar al ambiente o contexto y comenzar la recolección de los datos. Williams dijo, más bien durante el proceso de investigación se va generando la hipótesis de trabajo que se afinan paulatinamente conforme se recaben más datos e hipótesis. Son uno de los resultados del estudio. La hipótesis se modifica sobre la base de los razonamientos del investigador. Las experiencias y las circunstancias, desde luego, no se prueban estadísticamente, sino que se inducen. Se trata, pues, de hipótesis emergentes y derivadas del propio desarrollo de la indagación. Una vez hecho el planteamiento inicial y la revisión de la literatura, que sigue el ingreso en el ambiente campo. Una vez que has elegido un ambiente, contexto o lugar apropiado, comienzas la tarea de responder a las preguntas de investigación. El ambiente puede ser tan variado como el planteamiento del problema, y el contexto implica una definición gráfica inicial que puede variar, ampliarse o reducirse. Un tipo de estudio muy recurrido es el denominado el cliente misterio, en que las personas que son supuestos clientes valoran niveles de servicio y atención. En tales investigaciones el ambiente puede ser construido por todos los lugares donde se tiene contacto con el cliente. Por ejemplo, en un hotel se abarcaría desde el estacionamiento, el vestíbulo y la recepción hasta el restaurante, además de espacios como habilidades de elevadores, pasillos, entre otros. La primera tarea es explorar el contexto que se seleccionaste inicialmente, lo que significa evaluarlo para cerciorarse que es el adecuado. Sternberg recomienda que te preguntes cómo se conocen en dicho ambiente, cómo pueden solucionarlo, cómo puedo solventarlo, qué significados tiene para mí el contexto, ¿puedo manejarlos? Asimismo, es preciso que estimes tentativamente el campo aproximado que te llevará al estudio y valorar su viabilidad. Asimismo, debes seleccionar opciones de ambiente o lugares por si el acceso al contexto original se te es negado o restringido más allá de lo razonable. Desde luego, también tienes que visitarlos y conocerlos a detalle. A continuación se presentarán algunas de las recomendaciones para tener un mejor acceso al ambiente, así como para ser aceptado. Se desarrolla relaciones y ganar la confianza de todos siendo amable, sensible y cooperativo. Utilizar todas las técnicas de acercamiento. Apoyar a los participantes de alguna necesidad. Detectar y cultivar varias informantes clave para contar con diferentes perspectivas. Aprovechar tus redes personales y de internet, así como contactos de todo tipo. Elaborar una historia o guión sobre la investigación. Es importante hablar de la investigación salvo que afecte a los resultados, en cuyo caso te recomendamos elaborar una inmersión que sea lo más cercana a la verdad, pero que no represente un obstáculo. Nunca mientas ni engañes. Después de todo, ¿cómo esperas que otros sean honestos si nosotros no lo somos? Establece lo que tienes en común con los participantes, pero no intentar imitarlos para ganar empatía. Agrega el equipamiento del estudio a una persona de la misma categoría, participantes que posean el conocimiento necesario, o prepararla bien o apoyándote en un lugar interno. Planea el ingreso al ambiente y hazlo de la manera más natural y menos destructiva posible. Adáptate a la vida cotidiana y a las rutinas de los participantes. Demuestra un ingenio interés por la comunidad. Recuerda que la planeación del ingreso no es exacta y hay que estar preparados para cualquier contingencia. Es muy difícil ser invisibles con el contexto al momento de ingresar, pero conforme transcurre el tiempo los participantes se van acostumbrando a tu presencia como investigador
y va conociéndote y haciéndote menos visible. Además, quienes no actúan de modo natural poco a poco van relajándose y su comportamiento resulta cada vez más cotidiano. Nunca eleves las expectativas de los participantes más allá de lo posible. A veces las personas piensan que la realización de un estudio implica mejoras en sus condiciones de vida, lo cual no necesariamente es cierto. Entonces tienes que clarificar que se trata de una investigación cuyos resultados pueden diagnosticar ciertas problemáticas, pero únicamente se limita a esto. Lo más que puedes decir es que donde a quienes se representan el reporte de los resultados debes estar abierto a todo tipo de opiniones y escuchar las voces de los participantes. Ingresas al ambiente o campo y, como investigador, debes haber una inmersión total en el ambiente, lo cual implica decide en qué lugares específicos vas a recolectar los datos y validar si la muestra o unidades se mantiene. De hecho, la recolección de datos y análisis ya se iniciaron en esta etapa. Además de la observación, lo que ocurre en el ambiente, aspectos explícitos e implícitos, sin imponer puntos de vista y tratando en la medida de lo posible evitar el desconcierto o la interrupción de actividades de la persona. Como investigador debes entender los participantes, no únicamente registrar hechos. Comienza a adquirir el punto de vista de los participantes respecto a las cuestiones que se vinculan con el planteamiento del problema. Recaba datos sobre los conceptos, lenguajes y maneras de exposición históricas y recolección de los participantes. Detecta procesos sociales fundamentales en el ambiente y determina cómo operan, toma notas y empieza a generar los datos en forma de apuntes, mapas, esquemas, cuadros, diagramas, fotografías. Elabora las primeras descripciones del ambiente. Reflexiona sobre tu propio papel, las alteraciones que provoca tu presencia y las vivencias que también son una fuente de datos. Las observaciones durante la inmersión inicial en el campo son útiles, generando y poco centrados o dispersos. Al principio, como investigador, debes observar lo más que puedas, pero conforme transcurre la investigación, te centrarás en ciertos aspectos de interés que cada vez se vinculan con tu planteamiento del problema. Las anotaciones o notas de campo. Es muy necesario llevar registros y elaborar anotaciones durante los eventos o sucesos vinculados con el planteamiento. Si no puede hacer, la segunda alternativa es efectuarlo lo más pronto posible después de los hechos. De cada hecho o periodo se anota la fecha y la hora correspondiente. Esto se hace sin importar el medio de registro, ya sea laptop, tablet, teléfono celular o móvil, grabadora de voz o video, papel y lápiz. Es muy recomendable grabar audio o video, así como tomar fotografías, elaborar mapas, diagramas sobre contexto o ambiente. Todo debe guardarse en la computadora donde se realizará el análisis, respaldarse en la nube o un sitio preferido. En las anotaciones es importante incluir tus propias palabras, sumergirte en los sentimientos y las conductas. Así mismo, cada vez que sea posible es necesario volver a leer y desde luego registrar nuevas ideas, comentarios u observaciones. Otras recomendaciones sobre las notas son: al dictarlas, grabarlas o escribirlas, te recomendamos utilizar oraciones completas para evitar confusión posteriores. No olvides registrar tiempos, fechas y lugares a lo que se referencia, anotar a la fuente bibliográfica. Si se refieren a un evento, anota la duración de este. Transcribe o transfiere la brevedad posible la nota de bitácoras a un campo de audio o video. Las anotaciones pueden ser de diferentes clases. Anotaciones de observación directa. Descripciones de lo que está viendo, escuchando, olfateando y palpando, del contexto y de los casos participantes observados. Anotaciones interpretativas. Tus comentarios sobre los hechos, interpretaciones de los que están percibiendo sobre significados, emociones, reacciones, interacciones de los participantes. Anotaciones temáticas. Ideas, hipótesis, preguntas de investigación.
especulaciones vinculadas con la teoría, categorías y temas que surjan, conclusiones preliminares y descubrimientos que tu juicio vaya arrojando a las observaciones. Anotaciones personales. Del aprendizaje de los sentimientos, las sensaciones del propio investigador. Por último, anotaciones de la reactividad de los participantes, cambios inducidos por el investigador, problemas en el campo y situaciones inesperadas. Debes agregar las anotaciones que se refieren al mismo episodio y es necesario que adjuntes los materiales o documentos vinculados. Después puedes clasificar el material por fecha, temas, unidad de análisis o cualquier criterio que consideres conveniente de acuerdo con tu planteamiento del problema. La bitácora o diario de campo. Es común que las anotaciones se registren en un diario de campo o bitácora, que es una especie de diario personal donde además se incluye descripción del ambiente que se abarca lugares, personas, relaciones y eventos, mapas del contexto y lugares, diagramas, cuadros y esquemas. Un listado de objetos, artefactos recogidos en el contexto, así como fotografías y videos que fueron tomados indicando fecha y hora, y por qué se recolectaron o grabaron y desde luego su significado y contribución al planteamiento. Aspectos del desarrollo de la investigación, cómo vas ahora, qué falta, qué debes hacer. En la siguiente imagen encontrarás un ejemplo de una bitácora con repetitiva fecha, hora, descripción. Como resultado de la inversión, el investigador debe identificar qué tipo de datos habrán de recolectar, en qué casos o quiénes, cuándo y dónde, así como por cuánto tiempo, además de definir su papel. Cuestiones importantes en el trabajo, campo de una investigación cualitativa. Observaciones. Registrar notas de campo creíbles desde el ingreso al ambiente hasta la salida, escritas o grabadas en algún medio electrónico. Registrar citas textuales de los participantes, definir y asumir el papel de observación, transmitir en la observación. Validar los medios planteados en la recolección de datos son las mejores opciones para obtener información. Entrevistas iniciales. Planearlas cuidadosamente y concentrarlas. Preparar el equipo para grabar las entrevistas. Acudir a las citas puntualmente y realizar las entrevistas. Registrar anotaciones y hechos relevantes. Documentos. Elaborar listas de lugares donde se puede localizar y obtener estos documentos. Transmitir los permisos para obtenerlos y producirlos. Preparar el equipo. Para escanear el video, grabar o fotografiar o transferir documentos, bitácoras o diarios. Solicitar a los participantes que escriban diarios y bitácoras o mensajes en una red social que vincula con su proyecto, materiales y objetos. Recolectar, grabar y tomar videos, fotografías, audio, cintas y todo tipo de objetos o artefactos que puedan ser útiles. El planteamiento puede variar y llevarte a rumbos que ni siquiera habías previsto. Por ejemplo, el investigar sobre las emociones que son susceptibles de experimentar los pacientes jóvenes que se someten a una intervención quirúrgica de alto riesgo. Podrían concentrarnos en el estrés o en temores específicos, o bien enfocarnos en el trato que reciben por parte de médicos, enfermeras y personal auxiliar en el que nos atiende antes de la operación. También sería factible estudiar sus emociones antes y después de la operación, incluir o no a sus familiares. En fin de esto, el laberinto puede transportarse a varias partes. La inmersión inicial te conduce a generar las primeras categorías y temas sobre el planteamiento y a revisarlo y afinarlo o modificarlo para así seleccionar un diseño o una muestra que, como veremos, implica a un ambiente diferente en cada aspecto. Ya para finalizar, recordaremos los puntos más importantes que no debemos de olvidar. El planteamiento cualitativo está enfocado en profundizar el fenómeno explorándolos desde la perspectiva de los participantes. La flexibilidad de los planteamientos cualitativos es mayor que los cuantitativos.
El planteamiento cualitativo son abiertos, expansivos, fundamentados en la experiencia e intuición. Se aplica a un número menor de casos, se orientan a aprender de las experiencias y los puntos de vista de los individuos, valorar procesos y generar teorías fundamentalizadas en las percepciones de los participantes. Además, el planteamiento cualitativo son una especie de plan de exploración y resultan apropiados cuando el investigador se interesa por el significado de las experiencias y los valores humanos. Elementos de planteamiento de problema bajo la ruta cualitativa. Objetivos, pregunta, la justificación, la viabilidad, evaluación de las deficiencias. Ambiente inicial. Eso quiere decir que los objetivos y las preguntas son más generales y enunciativos que en los estudios cualitativos. Las preguntas son los elementos de justificación en los planteamientos cualitativos en los mismos que en los cuantitativos. Conveniencia, relevancia social, implica y práctica, valor teórico y utilidad metodológica. Capítulo 12. Selección de la muestra en la ruta cualitativa. Roberto Hernández Sampieri nos dijo, en un estudio cualitativo las decisiones respecto al muestreo reflejan premisas del investigador acerca de lo que constituye una base de datos creíble, confiable y válida para abordar el planteamiento del problema. En el capítulo se comenta el proceso para definir las unidades de muestreo y la muestra inicial. En los estudios cualitativos, el tamaño de muestra no es importante desde una perspectiva probabilística, pues el interés del investigador no es generar los resultados de su estudio a una población más amplia, sino profundizar en el entendimiento de un fenómeno. Proceso de investigación cualitativa. Elección de las unidades de análisis o casos iniciales y la muestra de origen. Definir las unidades de muestreo o casos iniciales. Elegir la muestra inicial. Revisar permanentemente las unidades de muestreo y muestras iniciales y en el caso de su redefinición. Método de investigación. Seguía por varios propósitos derivados del planteamiento del problema y el interés del investigador. El tamaño de la muestra o número de casos o unidades de muestreo se define a partir de 4 elementos: la naturaleza del fenómeno bajo análisis, capacidad operativa de recolección y análisis, entendimiento del fenómeno y saturación de categorías. Selección de muestra de la ruta cualitativa. Esto busca tipos, casos, unidades de muestreo que se encuentran en el ambiente o contexto ya sean accesibles. Además, la muestra cualitativa se determina durante o después de la inmersión inicial. Es tentativa y se puede ajustar en cualquier momento del estudio. No es probabilística, no busca generalizar resultados, sino profundizar en el fenómeno al que se va a estudiar. Tipos de la muestra. Voluntarios, de expertos, de caso tipo, por cuotas, por diversas o máxima de variación, homogéneas, de cadena o por redes. Casos extremos, por oportunidad, teóricas, conceptuales, confirmativas, de casos importantes y por conveniencia. Más adelante se estará explicando mejor estos conceptos. Después de la inmersión inicial, la muestra de origen. La inmersión inicial, la cual te permite sumergirte y profundizar en el contexto al mismo tiempo, ya que comenzaste a recolectar y analizar información, en algún momento de la investigación inicial debe definir la muestra tentativa sujeta a la evaluación del proceso inductivo. El muestreo cualitativo está normalmente orientado por uno o varios propósitos. Las primeras acciones para elegir la muestra ocurren desde el planteamiento mismo, y cuando seleccionas el contexto en el cual esperas encontrar los casos o unidades de muestreo que te interesan,
En las investigaciones cualitativas te cuestionas qué casos requieres inicialmente y dónde puedes encontrarlos. Las unidades de muestreo pueden ser personas, animales, otros seres vivos. Asimismo, hay que añadir que estas van de nivel individual al social, y entre estas podemos encontrar 11. Prácticas. Es una unidad conductual que se refiere a una actividad continua definida por los miembros de un sistema social como rutinarias. Episodios. Implican sucesos dramáticos y sobresalientes. Encuentros. Es una unidad dinámica y pequeña que se da entre dos o más personas de manera presencial. Generalmente sirve para completar una tarea o intercambiar información y determina cuando las personas se separan. Papeles o roles. Son unidades articuladas conscientemente que definen en lo social a las personas. Sirve para que la gente organice y proporcione sentido o significado a sus prácticas. Diadas. Parejas que interactúan por un periodo prolongado o que se conectan por algún motivo y forman un vínculo. Grupos. Representan conjuntos de personas que interactúan por un periodo extendido, que están ligadas entre sí por una meta y que se consideran a sí mismas como una entidad. Organizaciones. Son unidades formadas con fines colectivos. Comunidades. Se trata de asentamientos humanos en un territorio definido, socialmente donde surgen organizaciones, grupos, relaciones, encuentros, episodios y otras actividades. Subculturas. Estas han sido estudiadas tradicionalmente, aunque los medios de comunicación y las nuevas tecnologías favorecieron la aparición de nuevos tipos de esta unidad social. Estilos de vida. Son ajustes o conductas adaptativas que realiza un gran número de personas en una situación similar. Y por último, procesos. Conjunto de actividades, tareas o acciones que se realizan o suceden de manera sucesiva o simultánea con un fin determinado. Como hemos visto, en los estudios cualitativos el tamaño de la muestra no es importante desde una perspectiva probabilística, pues el interés del investigador no es extender los resultados de su estudio a un universo mayor. Lo que se busca en la indagación cualitativa es profundidad. Nos conciernen casos o unidades, en que nos ayudan a entender el fenómeno de estudio y responder a las preguntas de investigación. El muestreo adecuado tiene una importancia crucial a la investigación y a la investigación cualitativa. No es una excepción. Barbour, por esta razón, él dijo, es necesario que reflexiones sobre cuál es la estrategia de muestreo más pertinente para lograr tus objetivos de investigación, tomando en cuenta criterios de rigor estratégicos, éticos, pragmáticos. ¿Cómo se va a explicar a continuación? Factores que intervienen para determinar o sugerir el número de casos. Capacidad operativa de recolección y análisis. El entendimiento del fenómeno. El hecho de que la nueva información o datos que se agreguen ya no produzcan o aporten conocimientos novedosos o adicionales, lo que más adelante se denominará saturación de categorías. 4. La naturaleza del fenómeno bajo análisis. Idealmente, habrá ocasiones en que se obtengan muestras grandes, que no darían una comprensión completa del problema de estudio, pero en la práctica son inmanejables. Por ejemplo, ¿cómo podríamos estudiar en profundidad 200 a 300 casos de experiencias previas al quirófano? O de documentar en forma exhaustiva, mediante entrevistas y sesiones en grupo, más de 100 casos de abuso sexual, prolongando durante la infancia. Pasarían años y se necesitaría un vasto equipo de investigadores muy preparados con criterios similares para investigar. Como explica Newman,
en 2009, en la indagación cualitativa, el tamaño de muestreo no se fija o prioriza, sino que se establece un tipo de unidad de muestreo y a veces se perfila un número aproximado de casos, pero la muestra final se conoce cuando las nuevas unidades que se añaden ya no aportan información o datos novedosos. Aun cuando agreguemos casos extremos, aunque diversos autores recomiendan ciertos tamaños mínimos de muestras para diversos estudios cualitativos. No hay parámetros definidos ni precisos. El principal factor de los casos nos proporciona un sentido de comprensión profunda del ambiente y del problema de investigación. Como pueden ver en esta tabla, se encuentra la muestra común de estudios cualitativos, ya sea tipo etnográficos, cultural, básico, fenomenológico, historia de vida familiar, biografías, estudios de casas. En una investigación cualitativa, la muestra puede contener cierto tipo definido de unidades iniciales, pero conforme avanza el estudio, se pueden agregar otros tipos de unidades y aún desechar las primeras. Por ejemplo, si pretende analizar la comunidad entre médicos y sus pacientes después de una inmersión inicial, quizás te percates de que dicha relación está mediatizada por el personal no médico, o sea, enfermeras, auxiliares, hasta el personal de limpieza, y entonces decidirás agregarlos a la muestra. Como te reiteramos, puedes tener unidades de diferente naturaleza, no previstas durante tu investigación. Mertens señalaba que el número cualitativo es usual comenzar con la identificación del ambiente propicio, luego de grupos y finalmente de individuos. Incluso la muestra puede ser una sola unidad de muestreo. La muestra se va evaluando y redefiniendo permanentemente. Entre eso encontramos el objetivo central, que es seleccionar ambientes y casos o unidades que nos ayudan a entender con mayor profundidad un fenómeno y aprender de esto. Y con esto entender mejor y detallar los significados, la información, las experiencias, las relaciones y el contexto. Además, usar una técnica de muestreo con un propósito definido y acorde con la evaluación de los acontecimientos. Veamos estas clases de muestras, pero cabe destacar que no son privativas de los estudios cualitativos, sino que también llegan a utilizarse en investigaciones cuantitativas, por mucho que se asocien más con las primeras. Con esto vamos a mencionar 13 elementos. La muestra de participantes voluntarios en ciencias sociales y médicas. Son frecuentes usar las muestras voluntarias. La muestra de expertos. En ciertos estudios es necesaria la opinión de expertos en un tema. Estas muestras son frecuentes en investigaciones cualitativas muy exploratorias para generar hipótesis más precisas. O la materia prima del diseño cuestionario. La muestra de casos tipo. Se utiliza en estudios cuantitativos, exploratorios y en investigaciones de naturaleza cualitativa, en el que el objetivo de la riqueza profundiza la calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización, en estudios con perspectivas fenomenológicas y etnográficas, en lo que el objetivo es analizar los valores, experiencias y significados de un grupo social. Es frecuente el uso de muestras tanto de expertos como de caso tipo. La muestra de cuotas es usada frecuentemente en estudios de opinión y mercadotecnia. Muestras diversas o de máxima variación. Estas muestras son elegidas cuando se busca mostrar distintas perspectivas y representar
la complejidad del fenómeno estudiado, o bien documentar la diversidad de casos para localizar diferencias y coincidencias, patrones y particularidades. Además, las muestras homogéneas. Al contrario de las muestras diversas, en las muestras homogéneas las unidades se van a seleccionar y poseen un mismo perfil o características, o bien comparten rasgos similares. Su propósito es centrarse en el tema por investigar o resaltar situaciones, procesos o episodios en un grupo social. Muestra en cadena o por redes. En este caso se identifican participantes clave y se agregan a la muestra. Se les pregunta si conocen a otras personas que pueden proporcionar más datos o ampliar la información. Muestras de casos extremos. Estas muestras son útiles cuando te interesa evaluar características, grupos o situaciones alejadas de la normalidad o de prototipos. Este tipo de muestras se utiliza para estudiar etnias muy distintas a lo común de la población de un país. También para profundizar el análisis de comportamientos terroristas y procesos complejos que solamente dominan a cuantos expertos. Muestras por oportunidad. Se trata de casos que de manera fortuita se presentan ante la investigación, justo cuando los necesitas, o bien individuos que requieren y se reúnen por algún motivo ajeno a la investigación, lo que te proporciona una oportunidad extraordinaria para reclutarlos. Muestras teóricas o conceptuales. Cuando el investigador necesita entender un concepto o teoría, puede mostrar casos que le sirva para este fin, es decir, se eligen las necesidades porque poseen varias atribuciones que contribuyen a formular la teoría. Muestras confirmativas. La finalidad de las muestras confirmativas es sumar nuevos casos, cuando en los que ya analizados se suscita alguna controversia o surge información que apunta en diferentes direcciones. 12. Muestras de casos sumamente importantes o críticos para el problema analizado. A veces hay casos del ambiente que no podemos dejar fuera. En una investigación cualitativa, en una empresa, no es conveniente prescindir del director general y todos los altos ejecutivos. Incluso hay muestras que únicamente consideran casos relevantes. Y por último, muestras por conveniencia. Estas muestras están formadas por los casos disponibles a los cuales tenemos acceso. En ocasiones, una misma investigación requiere una estrategia de muestreo mixta que combine varios tipos de muestras. Las muestras son dirigidas válidas en tanto que un determinado diseño de investigación así lo requiera. Sin embargo, los resultados implican nada más a la muestra en sí o a las muestras similares en tiempo y lugar. Pero esto último con suma precaución. Asimismo, no existen fronteras o límites exactos entre varios tipos de muestras no probabilísticas orientadas por propósitos. El proceso cualitativo es iterativo y emergente. En todo proceso de inmersión inicial en el campo, la inmersión total, elección de las unidades o casos de la muestra. Debes tomar en cuenta el planteamiento del problema, el cual constituye el elemento central que te guía en todo el proceso de la ruta. Pero tales acciones pueden hacer que el planteamiento se modifique de acuerdo con la realidad del estudio. Recuerden esto, el planteamiento siempre estará sujeto a revisión y a cambios. Como pueden ver aquí en la figura 12.2 de Creswell, nos divide las decisiones en antes y después de la recolección de datos. Ya para finalizar con el capítulo 12 haremos una recapitulación de lo que es el capítulo 12 de la muestra. Asimismo, al igual en la investigación
cuantitativa, una cuestión es la unidad de muestreo y otra la unidad de análisis. A veces son la misma, pero otras ocasiones son distintas. En la ruta cualitativa, la muestra inicial se define durante la inversión inicial o la inversión total. En los estudios cualitativos, el tamaño de muestra no es importante desde una perspectiva probabilística, pues el interés del investigador no es generalizar los resultados de un estudio a una población más amplia, sino comprender el fenómeno a profundidad y responder a las preguntas de investigación. En las investigaciones que siguen la ruta cualitativa, la muestra puede contener cierto tipo definido de unidades iniciales, pero conforme avanza el estudio, es posible agregar otros tipos de unidades. En un estudio cualitativo se puede tener unidades de naturaleza diferente. En el muestreo cualitativo es usual comenzar con la identificación de ambientes propicios, luego de grupos y finalmente de individuos u otro tipo de casos. La muestra cualitativa, como pueden ver aquí en el esquema, nos representó con 4 elementos principales: naturaleza del fenómeno bajo análisis, capacidad operativa de recolección y análisis, entendimiento del fenómeno y saturación en categorías. No hay que olvidar que los factores que intervienen para determinar o sugerir el número de casos que comprendan la muestra en los estudios cualitativos. La investigación cualitativa, por sus características, requiere muestras más flexibles, y es como les mencioné antes y son muy importantes. Para no olvidarlos, les repetiré los 13. Las muestras dirigidas por propósito son de varias clases: la muestra de sujetos voluntarios, 2. Muestra de expertos, 3. Muestras de caso tipo, 4. Muestreo por cuotas, 5. Muestras variadas, 6. Muestras homogéneas, 7. Muestra por cadena, 8. Muestra de casos extremos, 9. Muestras por oportunidad, 10. Muestra teórica, 11. Muestra confirmativa, 12. Muestra de casos importantes y por último, muestras por conveniencia. Los esfuerzos presentados en este libro permiten el reconocimiento de la existencia de la metodología de la investigación cualitativa, motivan su aplicación para todos aquellos casos en los que sea adecuado, sin descartar incluso en ningún momento la conveniencia de vincularla con elementos cuantitativos cuando así lo permita el caso. Con esto finaliza mi presentación sobre la ruta de la investigación cualitativa.